Sí, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Y gracias a Dios nos permite poder también realizar el culto de la tarde. Espero que juntos también podamos compartir el link, invitar para que participen de este culto que tenemos también cada domingo, ¿no? Por la tarde. Entonces, para empezar, vamos a iniciar cantando himnos. Por favor, puedan acompañarnos. Vamos a cantar 3 himnos. El primer himno es el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios. Sí, hermanos, cantemos el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios. Oh Padre Eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Sí, vamos a continuar cantando. Vamos a cantar el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Cantemos todos juntos el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven
y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Sí, vamos a cantar un último himno. Vamos a cantar el himno 474. He decidido seguir a Cristo. El himno 474, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Si Dios nos permite, ¿no?, poder realizar también estos cultos, aunque es de la tarde, ¿no?, también en las transmisiones en Aymara y Quechua. Espero que estén participando, invitando también para que puedan escuchar la palabra, ¿no? Hay muchos hermanos, hermanas que quizás también hablan Aymara o Quechua, entonces invitando pueden participar, ¿no?, escuchar también la palabra esta tarde. Vamos a orar todos juntos ahora y pedir a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook y también por Zoom y los que están presentes puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos permites de poder escuchar una vez más tu palabra. Permite que nuestros corazones, con un corazón abierto, puedan recibir esa palabra que tu siervo va a compartir hoy. Así también, Señor, puedas ayudar en nuestra vida, Señor, aunque nosotros viviendo acá también en la tierra, Señor, muchos defectos solo salen de nuestro corazón, pero por tu gracia, Señor, y el amor que tienes hacia nosotros, nos mantienes aún así con la iglesia. Permítenos también a través de la palabra poder creer y de esa manera poder avanzar y esperando en ti, Señor. Gracias te damos por este culto de la tarde y te encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora también tenemos el tiempo de testimonio. Es muy importante, ¿no?, porque hay muchos hermanos que están viendo cómo Dios está trabajando en su vida, ¿no? Aunque quizás algunos ven situación, pero Dios tiene un propósito. Más adelante luego se puede ver el propósito y es por eso que también los testimonios que vamos escuchando tanto como el domingo por la mañana y por la tarde también es muy importante, ¿no?, poder rescatar cómo Dios está trabajando para nuestro corazón también. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Eufrasia Rojas, quien va a compartir también, ¿no? Hoy va a compartir, ¿no?, la hermana Eufrasia Colquihuanca, ¿sí? Entonces vamos a invitar, por favor pueda adelante, ¿no? Y voy a dar las gracias, ¿no?, a Dios. Y mi nombre es Eufrasia Colquihuanca y como en este tiempo Dios está trabajando, ¿no?, en mi vida, en mi familia, y eso quiero agradecer a Dios, ¿no? Como antes estábamos muy así conectados en la iglesia, bien aquí, y
pasando estas dificultades, cuarentena, ¿no? En ahí nos hemos ya quedado en la casa nomás, quedándonos así bien conectados, escuchando la palabra, así estábamos, ¿no? Después, pasando unos 4 meses, ¿no? Ya un poco bajamos, ¿no? En la familia así, todos juntos estábamos así reunidos, escuchando la palabra. Después el otro hermano sí viaja, el otro también se fue y poco a poco así bajamos, ¿no? Y pasamos muchas dificultades en mi familia también. Y después así pasando otra vuelta, recordando, ¿no? La palabra, escuchando la prédica del pastor Daniel también otros días. Y esta palabra mucho a nosotros nos ha alimentado, nos ha guiado, ¿no? Donde dice Isaías 41:10, dice, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso, ¿no? Y yo me vendo, ¿no? En las ferias y viajo también al lado de Desaguadero. Y cuántas veces no nos ha pasado así ilegal, nosotros manejamos, ¿no? Lo que traemos, productos de allá. Entonces, primeros, ¿no? Llegaba así, nos bajaba en Huaque, más allá hay una parte también, en ahí también, y lloraba, ¿no? En mi corazón, ay, ¿por qué me baja así? Después esta palabra cada vez recordando, ¿no? Dios cómo me ponía, ¿no? Hay veces yo me ponía así en las ofrendas, ay, eso nomás me alcanza, así. Hay veces me ponía más, hay veces poco, así en mi corazón sentía, pero después ya haciéndome así, después hacerme bajar así productos, ese rato podía recordar, ¿no? Cómo era mi corazón para la iglesia, mira, cómo no quería ofrendar así de más. Y cuando me quitaron estos productos, y ese rato perdí así más capital, ¿no? Y ese rato podía recordar yo cómo para la iglesia no quería poner, ¿no? Ay, muy harto es así. Y Dios me hacía recordar, mira cómo me quitó y para la iglesia vos no quieres poner, así me hacía recordar, ¿no? Y ahora estoy muy agradecido, ¿no? Porque Dios me guarda, Dios me guía así, ¿no? Solamente por su palabra nomás ya ahora viajo, aquí también me vendo en esos, ¿no? Más antes no tenía yo así palabra, así verdad, solamente tenía así, ay, en mi corazón yo nomás salía, ¿no? Yo voy a vender así. Ahora como Dios ha cambiado mi corazón, que Dios va a hacer, Dios va a vender, Dios va a hacer pasar todas esas cargas, lo que traigo es, Dios va a hacer pasar. Eso nomás tenía, ¿no? También viajando así con las amigas nos hemos conocido, compartiendo. Algunos nos reciben, sí, eso es verdad, muy diferente esto, lo que me hablas, me dice, ¿cómo ya no puedo tener pecado si cada día hago así? Y explicando, ellos recibieron, ¿no? Y algunos, muchos se ponían, ¿cómo? Pues yo cada día pecando, cada día yo miento. Además, hay veces lo que tenía que vender, más aumentando. ¿Acaso eso no es pecado? Así decían, ¿no? Pero explicándoles, sí, verdad, la palabra es verdad, ¿no? Y entonces yo escucho del otro lado lo que me hablan, entonces no es verdad, así ellos mismos se preguntaban también, así nomás, ¿no? En este tiempo estoy muy agradecido a Dios, ¿no?
Dios nomás me da todas estas palabras, hasta hablar a otras personas, así. Así estoy avanzando en este tiempo y estoy muy agradecido. Hasta en esta cuarentena también, ¿no? Dios me hace ver todo, ¿no? También yo me enfermé, pero como dice Isaías 54:3, dice, ¿no? Yo llevé enfermedad. Entonces yo decía, no hay enfermedad. Así también ya me sané y ya no hay enfermedad. Como dice en su palabra, no hay enfermedad. Ciertamente llevó todo enfermedad, entonces no hay. Así agradezco a Dios, ¿no? Dios nomás me guía así. Por eso estoy muy agradecido en este tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias, hermana Eufrasia. Hemos podido escucharnos su testimonio, cómo Dios le está ayudando este tiempo. Si Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y muchas veces no queremos, ¿no? Arriesgarnos, aunque Dios también primeramente no quiere que salgamos de nuestra comodidad. Luego Dios puede trabajar en gran manera, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos las presentaciones especiales a cargo del Colegio Cesori. Tenemos 2 presentaciones. La primera es Nadie como tú y la segunda, Oh Gracia Admirable. Entonces vamos a ver las 2 presentaciones esta tarde. Sí, adelante por favor. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río,
llena mi ser como tú. Por la eternidad voy a buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Fui ciego, visión me Sí, espero que hayan podido escuchar estas presentaciones, ¿no? Dios nos permite esos grupos y esperamos que Dios también pueda hacer avanzar, ¿no?, en gran manera esos grupos y puedan presentar más presentaciones para que los corazones de los oyentes puedan abrirse, ¿no? Ese es el propósito también. Bueno, ahora tenemos el tiempo más importante. Vamos a escuchar la palabra todos juntos. Para ello, pedir a los que están presentes puedan poner en modo vibración su celular para no interrumpir. Así también a los que están en Zoom, por favor, puedan activar sus cámaras, más que todo por respeto al ministro que va a compartir también, ¿no? Así poder también ver con quién está compartiendo y pedirles nuevamente que puedan invitar, que participen en las transmisiones que se están haciendo en castellano, aymara y quechua, ¿sí? Entonces inviten por favor y así vamos a escuchar todos juntos la palabra. Vamos a invitar al evangelista David Zavala, esta tarde va a estar compartiéndonos, ¿sí? Adelante, evangelista.
Un poco esperar, ¿no? Un poquito el internet, ¿no? Entonces, mientras esperamos, también mencionarles, gracias a Dios nos permite también la radio satelital que tenemos en el Tupacatari, ¿no? Bolivia tiene el satélite Tupacatari. Por ese medio también se están realizando, ¿no? Las prédicas. Tenemos la radio, ¿no? Jerusalén Radio. Entonces, para que participen, para que puedan escuchar, ¿no? La prédica por medio de la radio satelital, puedan también, por favor, ¿no? Si desean escuchar, comunicarse con las oficinas. Muchos hermanos están pensando que por la radio, ¿no? Que tiene cada uno en su hogar o pequeñas radios, pueden escuchar, pero la radio satelital es diferente, ¿no? Entonces se necesita instalar una antena en su hogar y a través de esa antena que va a captar desde el satélite puede escuchar la radio, ¿no? Entonces, posteriormente Dios nos va a permitir una radio, ¿no? En la cual las radios que tienen en sus casas pueden también ya transmitir nuestros programas y todo aquello, ¿sí? Entonces, eso quería hacerles conocer. Bueno, entonces vamos a invitar al evangelista David Zavala para que pueda compartir. Adelante, evangelista. Gracias. Buenas noches a todos los hermanos. En esta oportunidad vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Vamos a continuar.
Sí, vamos a un poco esperar, ¿no? Para que el evangelista también pueda ver la conexión de internet. Mientras también quisiera comentarles, ¿no? Dios hoy día nos ha permitido poder ir, ¿no? A la iglesia Rosa de Sarón, ¿no? Está en Achacachi. Entonces ahí también hemos podido llevar el evangelio. Entonces hay muchas personas que asisten en esa iglesia y han podido escuchar también a través del pastor Andrés la palabra de Dios, ¿no? Y tienen un corazón muy amplio, ¿no? Porque desean aún más escuchar. Entonces esperamos que también los hermanos que de la misión Buenas Nuevas puedan orar por esa iglesia, porque lo que anhelamos más que todo es que el evangelio también llegue a aquellas iglesias que aún todavía no conocen sobre la salvación, sobre la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, de esa manera, por favor, ayúdenos en oración por esa iglesia también. Estamos viendo, ¿no? Que también ellos necesitan también escuchar la palabra, ¿no? Entonces, hoy hemos podido hacer el culto dominical por la mañana. Entonces, de esa manera también hemos podido conocer a los hermanos que mayormente allá en Achacachi hablan aymara, ¿no? Entonces, yo también pensaba, es muy importante aprender aymara porque traduciendo, entonces se hace un poco más largo, ¿no? Pero aprendiendo aymara, predicando allá, entonces pueden también entender sobre la salvación. Si de esa manera Dios nos está permitiendo también trabajar llevando su palabra, ¿no? A distintas iglesias. Entonces, eso también quería comunicarles mientras tanto. Y hoy, estos días también va a haber varias actividades, invitarles que participen. Y más que todo, ¿no? Por medio de internet se está realizando todas las transmisiones. Entonces, esas transmisiones también puedan compartirlas. El link de este culto de la tarde también hay un grupo de WhatsApp donde se ha enviado. Entonces, ese link también puedan compartir con muchos familiares que tengan, mayoría familiar, ¿no? Entonces, por medio del internet también puede Dios permitirles recibir la salvación. Así que no perdemos nada enviando el link a sus WhatsApps de sus familiares. ¿Sí? Eso esperamos que nos puedan ayudar. Sí, mientras vamos esperando un poco más, hay varios anuncios y actividades, ¿no? que se están acercando. Y más que todo de teología, nosotros quisiéramos mencionar mientras esperamos. Tenemos el Colegio de Teología, ¿no? Entonces Dios nos ha permitido abrir en los Estados Unidos. Y es el Colegio de Teología, Good News Theology. Entonces, aquellos que quieran recibir también y aprender más de la palabra, por medio del internet también pueden aprender más de la palabra. Hemos visto que varias personas aún no sean de nuestra misión, pastores, hermanos, personas interesadas que no congregan en alguna iglesia, están participando de este colegio de teología, ¿no? Entonces, participando, están recibiendo también la palabra y aprenden mucho, ya que Dios nos ha permitido siervos con mucho tiempo de experiencia a través de la palabra, la lectura y así también el entrenamiento de la misión que han tenido y poder discernir, ¿no? Lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Entonces, esos maestros tenemos, ¿no? Especializados en distintas materias, en Romanos, Génesis, San Mateo. Entonces, participando pueden recibir también mucho de la palabra, porque la Biblia dice, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿no? Entonces, escuchando la palabra puede fortalecer también su corazón. Así que les invitamos, ¿no? Especialmente esta parte queremos recalcar porque es muy importante para que participen y puedan inscribirse, ya que desde sus hogares pueden escuchar también y también ir estudiando lo que es del Colegio de Teología, ¿sí? Sí, vamos a esperar un poco más.
Sí, gracias a Dios también nos permite, ¿no?, escuchar de distintos ministros en distintas ciudades. El evangelista David Zavala está ministrando en Montero. Entonces, debido también al internet que quizás no está en buen estado por allá, entonces vamos a invitar también al evangelista Israel, quien está ministrando en Quime. Gracias a Dios también nos permite poder escuchar. Entonces, esta tarde vamos a escuchar al evangelista Israel. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Aunque el presentador me dijo que estoy ministrando en Quime, pero en realidad todavía no estoy allá. Y bueno, esta noche también, por la gracia de Dios, puedo estar aquí delante de ustedes. Y para mí también es una gracia, una bendición para compartir el Evangelio. Hace unos como media hora hemos llegado de la iglesia o de la ciudad de Oruro. Hemos estado compartiendo también allá y esta noche pensábamos escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, pero Dios así permitió para poder compartir en esta noche. Vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 21. Vamos a buscar la palabra en esta noche, el libro de San Juan, capítulo 21. Versículo desde el 15 voy a leer. El libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Si lo tienen, yo voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta el versículo 19 hemos leído. Y Dios nos permite estar en la iglesia después de haber recibido la salvación. En nuestra vida continuamente Dios trabaja, escuchando la palabra de Dios de diferentes siervos. Recibimos la enseñanza de Dios para llevar la vida de creencia. Y cada día, cada momento, Dios trabaja en nuestra vida por medio de su palabra, ¿cierto? Aunque nosotros nunca hemos elegido llevar este tipo de vida, nunca hemos pensado vivir por medio de la palabra, también vivir esperando de Dios. Me acuerdo en el año 2006 escuché el Evangelio, pero el 2007 yo me conecté con la iglesia y siendo de 18 años, yo estaba congregando a la iglesia, pero nunca pensé, después de que escuché el Evangelio, voy a
entregar mi vida para Dios y Dios va a dirigir mi vida, ¿cierto? Pero Dios había hecho todo para que yo pueda aceptar la voluntad de Dios. Primeramente fracasó mi vida y fracasando mi vida, Dios me hizo conocer el Evangelio. Después de conectar mi corazón con la iglesia y podía ver cómo Dios dirigía mi vida. Y siempre yo soñaba, ¿no?, vivir una vida feliz, una vida llena de armonía, vivir junto con mis hermanos, mis padres, así. Pero durante mi vida, antes de recibir la salvación, yo no podía vivir así. Nunca podía sentarme un momento a tener la comunión o conversación con mis padres y ellos tampoco no tenían, ¿no?, el tiempo y muchas veces también el interés para preguntarme, ¿no?, cómo estás o qué dificultades tienes. Entonces yo soñaba con tener una vida unida junto a mis padres, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos mayores ya se habían casado y ya tenían su familia. Y yo me quedé, como soy el tercero de mis hermanos, me quedé como el mayor de mis dos hermanos menores. Entonces yo pensaba, yo quiero ayudar a ellos, quiero colaborar. Sin embargo, aunque yo eché todo mi corazón para apoyar, ¿no?, a ellos, pero yo no sabía el corazón de ellos, el corazón de mis hermanos menores, ¿no?, qué pensamientos tenían. Y aunque yo tenía un buen pensamiento, un buen deseo hacia mis hermanos, sin embargo ellos, por las dificultades o circunstancias que han sucedido también en sus vidas, y sus vidas fueron transformándose, cambiando y yendo, ¿no?, según sus necesidades, sus situaciones, y tratando de solucionar. Y veía que el mundo es así. No solamente yo pasaba ese tipo de cosas, sino también todas las personas tienen ese problema. Todo el mundo quiere vivir feliz, todo el mundo quiere tener alegría, quiere estar unido con su familia, vivir bien, pero en sus vidas acontecen diferentes situaciones por las cuales ya nadie puede pensar en los demás, ¿cierto?, sino que se ocupa en sí mismo. Trata de solucionar primero sus problemas, luego quiere ayudar a los demás. Pero nunca ha sucedido que los hermanos o la familia puede solucionar todos nuestros problemas. En cierta parte sí pueden ayudarnos, pueden orientarnos, pero uno, para poder vivir, para poder saber y conocer cada situaciones y necesidades que le suceden en sus vidas, tiene que enfrentar, ¿cierto? Tiene que enfrentar esa situación. Esa es la realidad de este mundo. Si uno no enfrenta la situación, si uno no enfrenta la realidad, ¿cierto?, y no aprende a convivir con la situación, con las circunstancias, esta persona no puede madurar, ¿sí o no? De la misma manera, en la vida de creencia también es así. Nosotros hemos recibido la salvación al creer en Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, hemos conocido el amor de Dios.
a través de Jesucristo. Hemos escuchado que por medio de Jesucristo, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero Dios no solamente quiere enseñarnos sobre el perdón de los pecados, sino también cómo nosotros podemos enfrentar cada situación después de haber recibido la salvación. Entonces, al recibir la salvación, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, muy felices, ¿cierto? Me acuerdo cuando yo escuché el Evangelio por primera vez y me sentía muy feliz, quería gritar, ¿no? Y decir a mis padres que ya no tienen pecado. Ese corazón yo llegué a tener por medio de la palabra de Dios. Entonces, pero aunque tenía ese pensamiento y no había, ¿no?, las palabras para decir, simplemente sabía que Cristo llevó tus pecados, llevó mis pecados y hasta ahí se terminaba todo, ¿no?, mi conversación. Entonces, cuando escuchaba a los hermanos que ya estaban un poco más tiempo, escuchando la palabra de Dios, yo quería aprender, ¿no? ¿Cómo quisiera ser como tal hermano? Así yo decía en mi corazón. ¿Cómo quisiera aprender la palabra así como él, ¿no? Entonces, muchas veces yo, aunque nadie me invitaba, nadie me llamaba para que esté ahí escuchando la palabra, yo me iba, ¿no? Me acercaba y escuchaba cómo comparte. Así también del pastor. Cuando el pastor predicaba el Evangelio, quería saber qué palabras utiliza, ¿no? En qué lugar de la Biblia está escrito esas palabras. Y yo así estaba anotando. Y también en aquel tiempo había prédicas grabadas en cassettes. Eso también yo me prestaba. Entonces me prestaba y al otro día yo le devolvía, ¿no?, ese cassette. Después de haber escuchado, yo le devolvía. Así estaba pasando hasta que el año 2011 Dios me permitió ingresar al seminario y siendo de 23 años, ¿no?, después de haber escuchado el Evangelio. Entonces, nunca pensé estar así dentro de la iglesia, vivir para el Evangelio, también aprender el corazón del siervo, el corazón de Dios, hasta que poco a poco pude ir, ¿no?, entendiendo cuál era el propósito de Dios para mi vida. No solamente Dios quería darme la salvación, sino también quería hacerme un siervo de Dios, amén. Siendo siervo de Dios, anunciar el Evangelio a las personas y dar la vida, ¿no?, por medio de la palabra de Dios a las personas. Aunque en el transcurso de ese tiempo había dificultades, pero estas cosas que sucedían para mí era para descubrir mi condición delante de Dios. Entonces, aunque yo en mi corazón quería ser un buen siervo de Dios, ¿no?, yo quería ser un buen seminarista, así correcto, perfecto, ¿no?, que el pastor siempre me tome en cuenta, y peleaba con todos y también nadie quería estar conmigo, ¿no? Me acuerdo que nadie quería acercarse a mí, unos 2 o 3 estaban conmigo simplemente por compasión nada más, pero los demás, nadie, ¿no? Y mucho menos querían mencionar mi nombre. ¿Por qué? Porque mi corazón y mi carácter eran muy diferentes, ¿no?, a los de ellos. Como siempre siendo joven, lo que uno quiere siendo joven es jugar, ¿sí o no?
Los hermanos también cuando eran jóvenes, los que ahora son mayores, ¿qué querían hacer siendo jóvenes? Jugar, ¿no? Luego, estar con sus amigos, pasar el tiempo con sus amigos. Mejor si vive con sus amigos, ¿no? Entonces eso es lo que uno quiere mientras es joven. Quiere pasar más tiempo con sus amigos, jugar, ¿no? Divertirse, ¿cierto? Pero en mi caso era diferente. Yo también no podía entender por qué yo soy así. No me gustaba jugar, tampoco me gustaba salir a pasear, ¿no? A la calle, aunque me decían, vamos a caminar. Yo decía, qué flojera, prefiero dormir, ¿no? Si no hay nada que hacer, yo prefiero quedarme a dormir, me gusta dormir. Entonces, yo hacía así, no salía, ¿no? Algunas veces a la fuerza yo salía. Si es que estoy en alguna foto con los jóvenes, ha sido por obligación, ¿no? Entonces, por mí mismo no quería salir, mejor para mí era estar en la iglesia, estar descansando, ¿no? Así, pero estando en la iglesia y por el Evangelio, Dios poco a poco fue ablandando mi corazón, ¿no? De esa persona, de ese ser tan duro, ¿no? No solamente en cuestiones de diversiones, sino también en cuanto a la palabra de Dios. Yo era muy duro para aceptar, ¿no? Hasta ahora. Entonces, yo puedo ver cómo Dios en mi vida fue vaciando mi corazón y ahora me siento muy agradecido porque no por causa de mis méritos o mi esfuerzo o porque yo eché todo mi corazón, ¿no? Puedo estar aquí, sino ha sido simplemente la gracia, la misericordia de Dios. Y luego también después de que me casé, igual, ¿no? Convivir con mi esposa. De verdad, ha sido un tiempo muy difícil tal vez, en cuanto a congeniar, ¿no? A aceptar, ¿no? Entonces, como yo era una persona así, me consideraba una persona perfecta, entonces no me gustaba el desorden, no me gustaba la suciedad, ¿no? Entonces siempre estaba mirando a ver qué hace mi esposa, a ver si limpia o no limpia, o si me espera a mí. Entonces yo estaba mirando y después de cuando veía que mi esposa estaba más metida en las cosas de la iglesia o de los niños o de la cocina, entonces yo mirando mi habitación me parecía insoportable, ¿no? ¿Cómo puede hacer así mi esposa? Entonces ese tipo de cositas a veces nos hacía tener, ¿no? La discusión, pero ahora no me importa, ¿no? Aunque esté limpio, no esté limpio, sino que suficiente es que esté ahí, ¿no? Mi esposa, que esté ahí, luego más cuando ya tenga tiempo lo va a ordenar. Pero también en mi corazón puedo ver cómo Dios ha ido ablandando mi corazón, ensanchando y también aprendiendo a través de la palabra. Y no solamente a recibir de los demás, no solamente a poder esperar en los demás, sino también a poder pensar por los demás, ¿no? Y a poder servir a los demás. De verdad, en mí no había eso, ¿no? No hay esas cosas, servir a los demás o pensar en los demás. No sé, en ustedes hay eso, ¿no? Servir a los demás. Pero en mí no quiero, mejor es si yo tengo todas las cosas para mí solo, ¿no? A veces ni a mis hijos quiero servir nada. Pero por la palabra de Dios yo puedo aprender cómo Dios quiere que yo pueda, que yo viva, ¿no?
no solamente a recibir todas las cosas, sino también a pensar en los demás. Y por mí yo no tengo ningún problema, ¿no? Si las personas o los demás se preocupan, ¿no? Como yo en mi vida he vivido siempre dependiendo de mí mismo, nunca he esperado de nadie desde que yo tengo uso de razón. Mis padres eran personas muy necesitadas y también no tenían estabilidad económica, porque vivían en el campo. Entonces ellos trabajaban para el día. Tal vez muchos hermanos también pasan esa situación, pero al vivir con mis padres yo pasaba mucha necesidad, ¿no? Ellos trabajaban para el día, se sacrificaban y siempre había deudas. Entonces yo pensaba, ¿por qué mis padres viven así, de esa manera? Mirando a los demás, a mi alrededor, a las personas, veía que ellos no eran así como nosotros, ¿no? No vivían igual que nosotros. Entonces, esas cosas que yo pasaba cuando yo era niño, han hecho que mi corazón pueda valorar, ¿no? No tanto como se dice, para no compartir, sino valorar, valorar lo que Dios me permite, lo que mis padres me permiten, me dan, valorar y guardar, cuidar, ¿cierto? Como eso yo tenía en mi corazón. Entonces fácilmente yo no podía desechar, ¿no? O malgastar, si se puede decir. Yo me acuerdo que mis padres me daban de recreo 50 centavos todos los días, ¿no? Para 50 centavos para mí era mucho. Entonces, ¿yo qué hacía con esos 50 centavos? Los guardaba, ¿no? Y luego, guardando eso, cuando llegaba el fin de semana, ¿cuánto tenía? 2.50. Como todos los días 50 centavos, 2.50. Un boliviano era lo máximo, ¿no? Un boliviano era el recreo máximo que me daban mis padres, eso era. Entonces yo cada vez que recibía eso, guardaba. Y mirando a mis padres que tienen necesidad, pero yo teniendo eso que me habían dado en la semana, yo otra vez les devolvía. ¿Qué les parece? Qué bien, ¿no? Entonces otra vez yo devolví. Utilice ese dinero para que compre, no tiene, entonces use. Entonces aparentemente yo estaba haciendo así como buen hijo, ¿no? Supuestamente. Entonces yo no esperaba que los demás se preocupen por mí. Y después, cuando ya estaba en secundaria, desde primer año de secundaria hasta salir el bachiller, yo vivía solo. Entonces, viviendo solo, igual tenía que depender de mí mismo. Trabajaba y estudiaba, ¿no? Las dos cosas. Así Dios me permitió hasta que escuché el Evangelio el último año del colegio, ¿no? Entonces, yo aparentemente conocía muchas cosas de la vida por lo que había pasado, aunque tal vez no fue grande, ¿no? Lo que yo viví, o sea, las necesidades o dificultades que yo pasé no es grande o algo que se puedan sorprender, ¿no? Porque hay otras personas que han pasado más necesidades que yo. Entonces, por causa de estas cosas, yo me consideraba que ya sé, ¿no? Yo ya aprendí. Pero estando en el Evangelio, después de recibir la salvación, Dios quería que yo también aprenda el corazón de Dios, ¿no? De la iglesia. Por eso,
yo estando en la iglesia, muchas veces al ver cosas que no me gustaban y no los podía aceptar, ¿no? Y por ejemplo, como compartir con los demás, ¿no? Si yo tengo 2 poleras, entonces alguien no tiene, entonces yo le presto, ¿no? Entonces esas cosas, estando en la iglesia, yo tenía que hacer, aunque no me gustaba. ¿Por qué no quería? Porque pensaba, si yo le presto a él, me lo va a malograr, ¿no? Y finalmente no me va a devolver. Si me devuelve, ya me lo va a devolver todo maltratado. Así yo pensaba. Y ha sucedido así, ¿no? Alguna vez le presté y no había cuando me devuelva. Y yo lo veía botado, ¿no? por otro lugar, así. Entonces pensaba y yo decía, nunca más voy a prestar, ¿no? Y así no quería compartir mis cosas, ¿no? Aunque no tenía cosas, pero así lo que tenía. Yo consideraba eso es muy valioso, muy importante para mí. Y estando a cada momento así, escuchando la palabra, también teniendo la comunión con los siervos, me enseñaban para vivir despojándome a mí mismo, ¿no? Despojándome de mí mismo, de mis pensamientos y de todas las cosas, aún de mi propia familia. Entonces, estas cosas que aprendí en la iglesia han sido buenas para mí. Primero, poder expresar lo que hay dentro de mi corazón, ¿no? Cómo me siento, cómo pienso. Después, aceptar la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, o cómo quiere que yo viva estando en este camino, en el Evangelio, ¿no? Me acuerdo que el año 2008 yo estaba en Lima y desde que nosotros llegamos allá, el pastor me dijo, y tú viva con libertad en la iglesia y no tengas ningún cargo en la iglesia, viva como un hermano, así me dijo, ¿no? Entonces yo no podía entender en ese momento cómo es vivir con libertad y cómo es vivir como un hermano, ¿no? Entonces yo pensaba, y vivir con libertad es tal vez no preguntar, ¿no? Simplemente mirar y no hacer. También vivir como un hermano ¿cómo vive? Y se dedica más a sus cosas, ¿cierto? Luego viene a la iglesia, congrega, escucha la palabra, pero no profundiza en las cosas de la iglesia, del evangelio, o no se entera, ¿no? de lo que está sucediendo tal vez en la vida del siervo, ¿no? Entonces yo pensaba así, tal vez será eso vivir como libertad o como un hermano así. Pero el siervo no quería que yo viva así, ¿no? Aunque me dijo así, viva con libertad y descanse, así me dijo, descanse. ¿Por qué me dijo así? Porque él miró mi corazón, cómo yo me sentía estando en la iglesia, muy presionado, ¿no? Y también muy cansado. ¿Por qué? No por el trabajo, sino que mi pensamiento, mi confianza en mí mismo, me hacía vivir como preocupándome en solucionar todas las cosas por mí mismo. Entonces, yo siempre quería buscar una solución por mí mismo. Cuando miraba a algún hermano que
no está en la palabra o no está en el camino de la fe, ¿qué quería hacer yo? Encaminarlo, ¿no? Quería que ese hermano se vuelva a la palabra de Dios. Y también cuando veía algún error o había alguna dificultad en mi vida, yo rápidamente quería solucionar. Por eso el pastor me dijo, viva como un hermano, descanse, viva con libertad. Y mientras estando en la iglesia, y siempre él me usaba como ejemplo, ¿no? Israel parece un anciano, así me decía. Y un don así mayor, ¿no? Una persona anciana, así me decía, ¿no? Y luego, en las comuniones, él me decía, anciano Israel, así. Anciano Israel, siempre me decía así. ¿Por qué me dice anciano? Yo me preguntaba, ¿por qué me dice anciano? Porque siempre estaba pensando, ¿no? Como un anciano, ¿cierto? Como una persona mayor, siempre pensando, preocupándome. Aunque todo el mundo está disfrutando, está feliz, riendo, pero yo estaba pensando así. Por eso el pastor me decía, Israel es un anciano. Y cuando me veía, me decía así, ¿no? Entonces yo pensé, ¿por qué el siervo me dice soy anciano? No era anciano espiritualmente, ¿no? Anciano físicamente, aunque era joven, pero vivía como un anciano. Y luego podía comprender que lo que el siervo me quería decir, ¿no? No simplemente a vivir con libertad sin tener interés de nada, sino vivir feliz sobre todo. Vivir feliz, contento, vivir agradecido con Dios, agradecido por el Evangelio, cosa que en mí eso ya no había, ¿no? Cosa que en mi corazón no había. Aunque yo había recibido la salvación, en el principio estaba feliz, contento, pero pasando el tiempo, esa felicidad, esa alegría, esa esperanza había desaparecido, se había muerto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se desapareció o murió esa alegría, esa felicidad por el Evangelio? Porque en vez de poner mi confianza en Dios, en vez de vivir esperando en Dios, yo trataba de solucionar todas las cosas. Yo quería cuidar a mi familia. Yo quería que mis hijos estén bien, ¿no? Sean atendidos, ¿cierto? Quería vivir bien. Pero, aunque tenía ese pensamiento, y yo no podía entrar en ese mundo de vivir feliz, contento, por causa de tratar de solucionar por mí mismo. Entonces, por eso el siervo me dijo en un principio, descanse, viva feliz, no haga nada, viva como un hermano, así me dijo. ¿Qué quiere decir? Tenga agradecimiento, felicidad, ¿no? Viva tranquilo, no se preocupe. Entonces, yo, estando en la iglesia, pensé, ¿cómo yo tengo que vivir? ¿O qué es la vida de creencia? ¿No? El siervo me dice que yo viva feliz, pero no puedo vivir feliz. Entonces yo le pregunté un día, ¿qué es vivir feliz? Entonces, vivir feliz simplemente es ver todas las cosas a través de la palabra de Dios. Mirar que todas las dificultades, las situaciones, ya están solucionados, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a buscar el libro Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 2.
Primera de Corintios capítulo 2. El versículo 9 dice, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. ¿Qué quiere decir? Aunque en mí no hay, no se ve, ¿cierto? O según mi punto de vista, no se ve. No puedo ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Y luego tampoco escuché lo que Dios quiere para mí. Y dentro de mi corazón no me puedo imaginar, Dios, ¿qué quiere hacer para mi vida? ¿El qué quiere para mí? Pero dice aquí en este versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, así dice, para los que le aman. Aunque según mi vista no veo, no sé, ¿cierto? No escuché, no entiendo, o no tengo en mi corazón esas cosas, pero la Biblia dice que Él ya ha preparado. Amén. Entonces, para que nosotros podamos vivir felices, ¿cómo tengo que vivir? Creyendo que Dios ya ha preparado y también Él ya ha solucionado todos los problemas. Entonces, escuchando esta palabra, podía ver, eso es vivir feliz. Eso es vivir recibiendo, ¿no?, la gracia de Dios. Al creer que Dios ya solucionó, ya realizó, ya lo hizo. Aunque según mi punto de vista, no lo veo, no sé, tampoco no entiendo, ¿cierto? Entonces, estando en esta, o escuchando esta palabra, yo pensaba, para llevar la vida de creencia, yo simplemente tengo que aceptar y creer, como está diciendo acá en este versículo. Luego, estando en la iglesia, yo podía ver, ¿no?, Dios me quiere enseñar, Dios quiere trabajar conmigo en mi vida, pero para que Dios trabaje, primeramente yo tengo que desechar mi pensamiento, porque el pensamiento que surge en nosotros, eso es lo que nos hace sufrir. Cuando yo acepto mi pensamiento, me da tristeza, me da desesperanza, me aflige, ¿cierto? Pero cuando yo acepto la palabra de Dios, puedo ver, Dios tiene misericordia de mí, Dios ya preparó todas las cosas para mí. Entonces, durante este tiempo también, aunque hay la dificultad, pero yo en mi corazón puedo ver que esas cosas no son problemas, sino que a través de esta situación Dios me enseña para que yo pueda confiar en Él. Hoy día hemos leído en el libro de el libro de San Juan, capítulo 21. Aquí habla acerca de Pedro. Pedro, cuando él se encontró con Jesucristo por primera vez, Pedro, él cuando escuchó la palabra de Jesús, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Aunque Pedro estaba intentando pescar toda la noche, pero nada pescó, ¿cierto? Aunque Pedro intentó pescar toda la noche, pero no pudo encerrar ni un pez. Entonces, a la mañana siguiente, él estaba lavando sus redes, de repente Jesucristo vino con una multitud, anunciando el evangelio, estaba compartiendo en la orilla del mar. Después de que terminó de predicar la palabra, Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, ¿qué le respondió? Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así le dijo. Luego él, aceptando la palabra de Jesús, ¿qué hizo? Echó la red y encerró gran cantidad de peces, ¿cierto? Encerrando gran cantidad de peces, Pedro se derrumbó desde su corazón delante de Jesucristo. ¿Qué le habló? Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, así le dijo. Entonces, después de que Pedro vio el milagro de Dios, después de que él vio que encerró gran cantidad de pez, él quería aprender más de Jesucristo. Por eso dice, dejándolo todo, le siguió, ¿cierto? Y los demás también que estaban con él, le siguieron a Jesús. Pero en el capítulo 21, Pedro, después de haber negado a Jesucristo, él otra vez estaba regresando para pescar. Vamos a ver, San Juan capítulo 21, versículo 3. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿No? Después de que Pedro negó a Jesucristo 3 veces, él pensó, yo no puedo seguir a Cristo. Yo he negado a Jesucristo. Aunque él dijo, antes de negar a Cristo, le dijo a Jesús, yo nunca te negaré. Si es posible morir por ti, yo lo haré, ¿cierto? Entonces, Pedro confiaba tanto en sí mismo que él juró no negar a Jesucristo. Pero cuando se presentó la ocasión, él negó a Jesucristo 3 veces. Al negar a Jesucristo, Pedro se entristeció en gran manera, se sintió muy mal y lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Porque aunque él vivió con Jesucristo durante 3 años, pero en el corazón de Pedro había gran confianza en sí mismo. Aunque Jesús le dijo a Pedro, tú me negarás 3 veces. Pedro, ¿qué respondía? No, aunque me sea necesario morir, yo moriré, ¿cierto? Entonces, Pedro pensaba que puede morir en lugar de Jesucristo. Pedro creía que él puede seguir a Jesucristo hasta el último momento. Puede serle fiel a Jesucristo hasta el último momento. Pero en realidad, después de que negó a Jesucristo,
En el corazón de Pedro no había tal confianza en sí mismo, sino que pensamiento llegó: yo no puedo seguir a Cristo, no puedo servir a Dios, no soy un discípulo digno de seguir a Cristo. Por eso él, mirando su ser, que es tan vil, él prefirió retroceder, regresar a su vida anterior, ¿cierto? Él quería otra vez vivir como vivía antes, pescando. Por eso dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Así dice. Otra vez Pedro estaba regresando a pescar. Después de 3 años, ¿no? Supongamos, después de 3 años de estar en el seminario, uno regresa otra vez a su casa. ¿Qué hace? Ya pierde toda la esperanza. Perdiendo toda la esperanza, quiere seguir su vida antigua. Antes yo trabajaba en esto, voy a continuar. ¿Cierto, no? Entonces, Pedro, cuando él se fue a pescar, ¿qué pasó? Ellos otra vez intentaron pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Entonces Jesús les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis, ¿no? Así les habló Jesucristo. Luego ellos echaron la red y encerraron gran cantidad de peces. Luego el discípulo amado le dijo a Pedro: Él es el Señor, ¿no? Él es Jesucristo. Cuando Pedro escuchó: Él es Jesucristo, Él es el Señor, Pedro, ¿qué hizo? Se metió al agua, ¿no? Se metió al mar, así dice. Entonces, Pedro, ¿por qué se metió al mar? ¿Por qué no quería encontrarse con Jesucristo? Porque él en su corazón se sentía muy avergonzado, ¿cierto? Después de que él había vivido 3 años con Jesucristo, él había aprendido muchas cosas con Jesucristo, pero cuando Jesucristo murió y Pedro negó a Cristo, él se sintió muy mal, avergonzado. Por eso prefirió ir de nuevo para pescar y vivir así. Cuando Pedro se encontró con Cristo, ¿qué le dijo? Él es el Señor, Él es Cristo. De vergüenza, él se metió al mar. ¿Por qué? No quería encontrarse con Jesucristo. Así sucedió en la vida de Pedro. Finalmente, en el versículo 15 vamos a ver, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya, en esta palabra, cuando Jesús le interroga a Pedro, le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿El qué le responde? Primero él dice: sí, tú sabes, así dice, ¿cierto? Ya, esa palabra, tú sabes, ¿qué quiere decir? Significa muchas cosas, ¿cierto? Yo puedo decir, ¿no?, a cualquiera de ustedes: tú vas a seguir conmigo o tú vas a escucharme. Él me responde: tú sabes. ¿Qué significa? Que yo sé. Esa palabra, tú sabes, significa tú me conoces, ¿cierto? Tú me conoces. Tú sabes quién soy. Tú sabes qué hay en mi corazón. Vamos a ver el versículo 18, dice, versículo 17. Le dijo la tercera vez: hijo de Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Así dice. Ya, Pedro no tenía la seguridad, la confianza para decir a Jesucristo, sí, Señor, yo te amo. Sino que él que hablaba, tú lo sabes todo, así dice. ¿Qué quiere decir tú lo sabes todo? Tú me conoces muy bien, ¿cierto? Tú sabes mi vida. Tú eres el indicado que conoce mi vida, todas mis cosas, todo mi ser. Significa que tú eres el que descubrió mi corazón y sabes qué hay en mi corazón. Tú sabes. Por eso Pedro le dice, tú lo sabes todo, así dice. ¿Qué quiere decir, hermanos? En nuestra vida también Dios muchas veces nos aflige, nos derrumba nuestra autoconfianza y también nos frustra, nos fracasa. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros no tengamos ni un poquito de confianza en nosotros mismos, sino que Dios nos quiere enseñar que a través de la palabra, solamente por la palabra de Dios, por Jesucristo, podemos servir a Él. Amén. Solamente por su palabra nosotros podemos servir a Dios, seguir a Dios e ir a donde Él nos dice. Como esta vez también en mi vida, yo estaba en la iglesia, o estoy acá en la iglesia de La Paz, y el siervo me ha encomendado unos trabajos, ¿no?, de visitar los recintos penitenciarios. Yo estaba muy tranquilo, muy feliz, ¿no?, saliendo todos los días de la iglesia, solamente llegaba en la tarde, en la noche, y así nada más estaba viviendo, muy tranquilo, ¿no? No me enteraba de nada de lo que está sucediendo en la iglesia, qué están haciendo. Yo solamente estaba visitando a los privados de libertad, compartiendo, y me sentía contento. Pero escuchando la noticia de que un pastor, una iglesia quiere que vaya un ministro de acá, de la Misión Buenas Nuevas, y que comparte el evangelio, ¿no?, viva en ese lugar. Cuando escuché eso yo no pensé, seguramente me van a enviar a mí, no pensé eso, ¿no? Sino que pensé, no sé quién será el que va a ir allá, no me importa, ¿no? No creo que me manden a mí porque yo estoy muy ocupado. Tengo que trabajar, tengo que agendar reuniones, luego ahora que hay pandemia no se puede ingresar, pero de cualquier manera yo voy a entrar, ¿no?, a la cárcel, así yo estaba diciendo. Entonces, si yo no hago, no creo que nadie más, ¿no?, lo va a hacer. Entonces, no creo que me manden a mí. Yo le dije al pastor, le pregunté, ¿y quién va a ir a ese lugar? Así yo le dije, ¿no? Sería bueno que usted hable con el pastor Daniel, ¿no?, porque allá hay varios ministros, además están ministros bolivianos, entonces ellos que vengan y que vayan a ese lugar. Así yo le dije al pastor, ¿no? ¿Qué le parece, pastor? Así yo le dije. Sí, buena idea, así me dijo el pastor, ¿no? Voy a hablar. Pero hace 2 semanas, una semana atrás, tuvimos la reunión con el pastor, mi esposa y yo. No pensé, ¿no?, el pastor me va a decir eso, sino yo estaba esperando que mi esposa me denuncie, ¿no?, con el pastor, que me denuncie lo que yo hago o qué no hago, ¿no? Entonces yo estaba esperando y era así, ¿no? Como estaba hablando todo lo que yo hago, qué no hago y qué pienso, cómo trato a mis hijos. Yo estaba escuchando nada más. Entonces yo pensé que el pastor me va a decir, ¿por qué tú vives así?, ¿no? Pero luego él nos explicaba un poco y cómo es vivir con los niños, ¿no? Porque mi esposa me decía, todo el mundo se queja de tus hijos por tu culpa,
¿no? Por tu causa, porque tú eres el culpable, así. Ya, pues entonces, vamos donde el pastor. Y luego, así teniendo la reunión, me decía igual, no, mi esposo es así. Bueno, está bien, entonces el pastor nos decía, vivir con los niños es muy divertido, ¿no? Porque ellos no causan problema, ellos viven felices y mirando cómo ellos crecen y vivan feliz, así nos decía. Yo estaba de acuerdo con eso, ¿no? El pastor. Después de eso yo pensé, ya vamos a terminar esa comunión, pero luego nos dijo, ustedes van a ir a ese lugar, a esa iglesia para dirigir. Cuando escuché eso yo pensé, no, pastor, no, ¿por qué? Pero luego pensé, no es porque yo quiero ir o tal vez me gusta o he soñado, ¿no? Para ir allá, sino Dios así me permite y también la iglesia quiere dirigirnos así. Pero una cosa pensaba, yo nunca había ido a una iglesia que no es de Misión Buenas Nuevas para poder dirigir. Siempre hemos estado en un lugar, en una iglesia donde los hermanos son salvos, ¿no? Los hermanos tal vez ya tienen el conocimiento del evangelio que compartimos. Entonces yo no quiero decir tampoco ellos no saben, ¿no? Sino me sentía un poco con temor porque los hermanos que nosotros conocemos, que congregan al menos a la iglesia, ya conocen, ¿no?, cuál es el corazón de la iglesia, ¿cierto? En ese sentido. Pero ir a una iglesia donde no les conozco a los hermanos y también ellos también tienen otra doctrina, ¿no? Entonces eso me hacía sentir un poco con temor, porque tal vez cuando yo comparto el evangelio no les va a agradar, ¿no? Entonces yo pensaba así, en vez de que ellos se apeguen a mí, más bien se van a alejar y así todos se van a ir de la iglesia y me van a dejar solo. Entonces yo me imaginé así, ¿no? Al compartir la palabra de Dios, puede ser a ellos no les va a gustar. Entonces yo le pregunté al pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Porque aquí en la iglesia nosotros alabamos al Señor sentados, ¿cierto? Y luego testificamos, pero en la iglesia donde voy a ir, ellos alaban al Señor danzando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que danzar también. Yo le preguntaba, sí, el pastor me decía, sí, tú también tienes que danzar, ¿no? Entonces, tengo que hacer todo como así, como está diciendo, ¿no?, el pastor. Entonces, esa parte yo pensaba así, que tenía un poco de temor, pero aunque yo no quiero o no pienso o no sé cómo va a ser, simplemente aceptando la voluntad de Dios, nosotros iremos. Aquí en el versículo 18, vamos a ver, dice, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿no? Ya, la vida de creencia que nosotros llevamos, hermanos, ¿qué es? Si bien nosotros hemos recibido la salvación, conocemos la palabra de Dios por muchas palabras que hemos escuchado y sabemos cuál es el corazón de Dios, pero también Dios, por medio de la iglesia, por medio de la palabra, simplemente no quiere que nosotros simplemente permanezcamos con el conocimiento de que yo ya no tengo pecado, sino
yo pueda aprender, nosotros podamos aprender a despojar nuestros pensamientos, nuestra experiencia, nuestro punto de vista y aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando uno puede aprender o puede aceptar la voluntad de Dios, cuando en su vida ha sucedido muchas diversidades, fracasos, ¿cierto? Por confiar en sí mismo. Entonces, estas cosas que en su vida ha sucedido por haber confiado en sí mismo, le hace despojar de sí mismo, de la confianza en sí mismo. Y luego, despojándose a sí mismo, ya no confía más en su opinión, en su razón, sino ¿qué es lo que hace? Acepta ser dirigido, acepta la opinión, la dirección de los demás. Entonces, Jesucristo le dijo a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías ir. Ya, mientras nosotros vivimos con nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra fuerza, ¿qué es lo que sucede? No aceptamos la dirección de los demás, sino que consideramos lo que yo sé, lo que yo aprendí, ¿cierto? Lo que yo conozco, eso es la verdad, eso es aceptable, pero lo que me dicen los demás, no, eso no me parece que es aceptable, no me parece que es la verdad. Pero Pedro tuvo que pasar diferentes situaciones hasta que negó a Jesucristo. ¿Para qué? Para poder entender, para seguir a Cristo, para ser un instrumento de Dios, para ser un siervo de Dios. Él necesita negar su propio ser. Él necesita negar su pensamiento. Aquel pensamiento que le hace creer que puede ser fiel a Dios, que puede seguir a Cristo, a pesar de todas las dificultades. Él puede permanecer fiel. Sin embargo, en el momento indicado, cuando se presentó la ocasión, él negó a Jesucristo. Al negar a Cristo, él reconoció. ¿Qué cosa reconoció? Su confianza en sí mismo, su corazón, su ser es tan contrario a Dios, es tan vil, que en él no existe el amor hacia Cristo. Cuando él negó a Jesucristo, recordó las palabras que Cristo le dijo: de cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Eso es lo que Pedro reconoció. Se acordó, ¿cierto? Si él hubiera sabido lo que Cristo le estaba diciendo, eso es la verdad, ¿el qué hubiera dicho? ¿O cómo él habría respondido a Cristo? Él hubiera dicho: sí, Señor, si tú me dices que yo te negaré, entonces será así, ¿cierto? Si tú me dices que yo te voy a negar, entonces va a ser así. Cuando él reconoce la palabra de Dios es la verdad, entonces puede pedir la gracia, la misericordia de Dios para que no suceda eso. Pero él, ¿qué decía? En vez de reconocer a Dios, aceptar la palabra de Dios, él creía más en su pensamiento. Él, ¿qué le respondió a Jesús? Aunque todos te negaren, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Si es posible morir por ti en la cruz, yo lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Pedro confiaba mucho en sí mismo, en su capacidad, ¿cierto? En su fidelidad. Pero sucedió lo contrario. Él negó a Jesús 3 veces. Después de negar a Jesucristo, él ya no quería más confiar en sí mismo, sino que ¿qué decía? Tú lo sabes todo. Tú me conoces, Señor.
Tú sabes quién soy yo. Tú conoces quién soy. Por eso él, al escuchar la voz de Jesús, la palabra de Jesucristo, él podía aceptar. Después, en el libro de Hechos, sale como Pedro, después de que desechó su propio ser, él ya no confiaba más en sí mismo, sino que a través de Jesucristo podía hacer todas las cosas. Sanar al cojo de nacimiento, predicar el evangelio, anunciar la palabra de Dios sin temor. En el corazón de él se estableció Cristo, ya no su propia confianza. Hermanos, en nuestra vida también, muchas veces nosotros consideramos mi opinión, mi experiencia, mi razón, eso es aceptable, eso es la verdad. Pero Dios, ¿qué hace? Cuando nosotros consideramos estas cosas más importantes que la palabra de Dios, Él no puede trabajar, ¿cierto? Entonces yo al escuchar la palabra del siervo que me decía así, yo pensé, aunque suceda así, aunque suceda tal vez muchas dificultades, pero ¿quién es el que estará conmigo? Es Cristo. Yo no haré nada por mí mismo, sino lo que Dios me permita. Entonces yo me quedaba tranquilo. Hermanos, en nuestra vida Dios nos permite muchas dificultades, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque Él quiere vaciar nuestro corazón para que la palabra de Dios se establezca. Amén. Por eso Dios nos permite las dificultades para vaciar todo lo que está dentro de mi corazón. Yo espero también que ustedes, por medio de la palabra, en su corazón tenga este entendimiento. Así nosotros podemos ver el trabajo de Dios y podemos ser instrumento del Evangelio. Como este año Dios nos permitió la promesa a través del libro de Génesis, capítulo 28, ¿cierto? Versículo 14. Entonces Dios nos permitirá en donde nosotros vayamos, a donde nosotros vayamos. Dios nos hará luz o bendición a todas las personas con quien nos encontremos. Espero que ustedes también en su corazón, a través de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, y pueda tener esa esperanza, esa paz en su corazón. Amén. Esta tarde o esta noche hasta aquí vamos a compartir, vamos a terminar, vamos a orar para terminar. Inclinen su rostro, oremos. Padre Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. En verdad, al igual que Pedro, nosotros hemos vivido confiando en nosotros mismos, esperando que de nosotros saliese un corazón aceptable, agradable para Dios, para Cristo. Pero en nuestra vida no solamente suceden buenas situaciones, sino también malas situaciones, suceden muchas dificultades. Dios las utiliza, estas dificultades, para que nosotros podamos derrumbar nuestra confianza en nosotros mismos. Pedro, mientras confiaba en sí mismo, él estaba seguro de que no va a negar a Cristo. Pero Jesucristo le dijo que él le negará 3 veces. Cuando sucedió que Pedro negó a Jesús, Pedro no quería más confiar en sí mismo. Así también en nuestra vida Dios nos permite pasar diferentes dificultades para no confiar en nosotros mismos, sino desechando nuestro pensamiento, poder aceptar la palabra de Dios. Bendiga, Señor, la palabra que esta noche nosotros escuchamos,
que por medio de esa palabra en nuestra vida también podamos avanzar y a través de la palabra recibir el corazón de Dios. Guarde a los hermanos y bendiga, Señor, sus vidas, su salud, que usted les permita estar siempre conectados con la palabra, con su iglesia. Gracias, Padre, así todo esto te lo pedimos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, evangelista. Ahora vamos a dar algunos anuncios, por favor también puedan tomar atención. Van a haber actividades que están cerca, ¿no? Entonces de esa manera puedan participar. El 11 de febrero tendremos la inauguración de las academias de IYF. Entonces aquellos que también anteriormente ya han participado de las academias que tenemos, que IYF también está organizando, la Fundación Internacional de Jóvenes, puedan participar. El 11 de febrero se va a realizar la inauguración y el inicio de clases va a ser el 15 de febrero, ¿sí? Entonces el 11 es la inauguración y el 15 iniciamos. Entonces por favor tienen tiempo todavía para pedir alguna información, ¿no? Si quieren también ser parte de las academias de IYF. Luego también del 20 al 21 de febrero se va a realizar el seminario bíblico con el pastor Juan Kim. Gracias a Dios nos permitió este ministro que también gracias a él ha llegado también el evangelio, ¿no? Dios ha mandado a él para que también pueda ministrar aquí en Bolivia, ahora está en Chile. Él nos va a dar un seminario bíblico que se va a realizar el 20 y el 21 de febrero. Así que participemos, hermanos, y así también podamos invitar a nuestros familiares, vecinos. También el Gunios Theology School está todavía habilitado las inscripciones para la Escuela de Teología. Entonces aquellos que quieren participar y inscribirse, ¿no? Puedan preguntar en las oficinas o acercarse al hermano José Luis Yujra, quien es encargado para las inscripciones. Ya que hemos visto grandes resultados en los corazones de cada hermano, ministros que están participando de estas clases virtuales por medio de internet, y entonces todavía pueden participar, ¿sí? Les invitamos a que puedan inscribirse. Luego también del 22 al 25 de febrero vamos a tener Global Camp IYF. Esto es con el pastor Oxupar, el fundador, ¿no? Entonces vamos a tener un campamento mundial de la Fundación Internacional de Jóvenes, el 22 y al 25 de febrero. Participemos, ¿no? El fundador va a estar también compartiendo la palabra, entonces juntos también invitando. Y también invitamos a aquellos hermanos que en su corazón sienten el llamamiento para ingresar al seminario. Dios está abriendo varios lugares, ¿no? Como el evangelista mencionaba, ¿no? Dios también le permitió un lugar ahora también donde poder predicar la salvación. Entonces hay varios lugares como en Oruro, Uyuni, Rurrenabaque, también Copusquía, ¿no? Entonces esos lugares todavía no hay ministros, pero Dios, a través de los hermanos que sienten ese llamamiento para ingresar al seminario, puedan también comunicarse con las oficinas y llenar la planilla de testimonio de salvación y de llamamiento. Entonces de esa manera pueden también recibir el entrenamiento con la misión. Y también recalcarles que sigue la convocatoria de voluntarios nacionales, ¿no? Aquellos que quieran participar, hay 3 módulos, durante 3 meses, 6 meses o 1 año, la edad desde 15 a 30 años. Entonces aquellos que quieren desafiarse también, ¿no? Juntamente con la Fundación Internacional de Jóvenes y también la misión, si quieren saber más de lo que es este voluntariado nacional, entonces puedan comunicarse con nuestras oficinas. Vamos a darle más detalles sobre cómo se está realizando este voluntariado, ¿sí? Luego también recordarles que se están realizando los estudios bíblicos con el pastor Oxupar, de lunes a viernes en 2 horarios, ¿sí? El primer horario está en la mañana, de 7 de la mañana, y el segundo es a las 9 de la noche. Entonces aquellos que quieran participar y aprender también la palabra a través del estudio bíblico que está impartiendo el pastor Oxupar, pueden también reforzar, ¿no? Y aprender mucho más para sus corazones, si no pueden en la mañana, en la noche. Luego invitarles, ¿no? Que puedan visitar nuestra página web, en la cual tenemos la radio, ¿no? Jerusalén Radio.
la cual también está siendo transmitida por medio de satélite Tupacatari, ¿no? Hemos mencionado al principio. Dios nos está permitiendo esa gracia de poder llevar a nivel Sudamérica, ¿no? todo el Evangelio. Entonces, aquellos que quieran también visitar nuestra página, pueden también recibir la palabra por medio de la página web y la radio que tenemos en la página, y también en el satélite. Luego también aquellos hermanos, ¿no?, que sienten agradecimiento. Este tiempo de cuarentena estaba un poco restringido las reuniones, ¿no? Es por eso que no estamos haciendo de manera oficial las reuniones presenciales, pero hay hermanos que sienten agradecimiento, cómo Dios está ayudando en gran manera su vida. Entonces, aquellos que quisieran dar su ofrenda o su diezmo, hemos habilitado la cuenta bancaria. Entonces voy a dictar los números, está en el Banco Unión, y de esa manera puede también depositar en la cuenta su ofrenda de agradecimiento o el diezmo, ¿sí? El número es 11 63 64 84 0. Nuevamente reitero, 11 63 64 84 0. Está a nombre de Jorge Parrado Waldo. Entonces, aquellos que quieran participar, aquellos que quieran, ¿no?, depositar su ofrenda de agradecimiento, puedan hacerlo a través de ese número de cuenta, ¿sí? Agradecemos a que nos estén acompañando hasta esta hora y pedirles que puedan participar en las reuniones que se realizan durante la semana. Tenemos la reunión de casados, casadas, secundarias, también el culto de niño, que es los sábados, ¿no? Entonces se realizan también por medio de Zoom, Facebook. Por favor, ¿no?, si desean saber sobre esas reuniones que tenemos, puedan comunicarse con las oficinas. Muchas gracias, esperamos que tengan una linda noche, nos vamos a ver en una próxima oportunidad y espero que participen y inviten también para que escuchen la palabra a aquellos que todavía no han recibido la salvación. Muchas gracias, hasta mañana.